abordar todos juntos nuevamente este mal, este virus que, es peor que la pandemia, porque la pandemia, por lo menos, Mauricio, tiene una vacuna que pronto llegará, pero la violencia contra la mujer no se detiene con nada, al parecer. Los feminicidios continúan y en los últimos días hemos estado reportando a muchas mujeres víctimas de esta violencia. Una jovencita de 14 años embarazada encontrada asesinada, y después hemos visto también a una mujer golpeada por su pareja, y que resulta que su expareja, la expareja de este energúmeno, también era sometida a estas vejaciones. Y ayer reportábamos a este hombre que ingresó por la noche a la casa de la mujer a la que acosaba. La atacó con el cuchillo, pero no solamente a ella, sino a sus familiares, a otras 2 mujeres que salieron en su defensa. El patrón que se cumple muchas veces, Mauricio, es que uno denuncia, porque en el último caso que yo estoy contando, ya este sujeto le había incendiado la casa. Entonces, se hizo la denuncia, pero la policía no hizo nada. Hay un patrón que se cumple, porque las primeras personas a las que una mujer va, ¿no?, acude, son los miembros de la policía. Pero ¿qué pasa si no nos hacen caso? ¿Qué pasa si no encontramos solución ahí? Mabel, recordemos que la madre, que también ha sido agredida, ¿no?, porque eran 3 mujeres que estaban durmiendo y él entró a la casa mientras dormían, la madre, indignada, y la entendemos, decía que cuando denunciaba los actos de violencia anteriores, le pedían pruebas para sentar la denuncia, y como no llevaba pruebas, la denuncia no era registrada. La señora estaba frustrada porque, al igual que muchas mujeres, ha visto amenazada su vida y lo ha denunciado oportunamente y no se ha visto respaldada, no se ha visto protegida. Así es, pero lo que nosotros debemos hacer es no solamente instar a la policía a que cambie este enfoque cuando atiende a las mujeres, sino también tenemos que decirle a las mujeres que se debe denunciar, porque la denuncia de por sí, tarde o temprano, va a ayudar. No podemos quedarnos calladas. ¿Cómo denunciar? No solamente las víctimas, los testigos también pueden hacerlo. Vamos a hablar en estos momentos, tenemos a la vocería, a Liana Rebollar, que es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Doctora Rebollar, muy buenos días. Abel, Mauricio, buenos días. Nuevamente, doctora Rebollar, nos unimos para tocar este tema. Y yo hablaba de un patrón, ¿no?, que genera desconfianza entre las mujeres y la policía. ¿Cómo cambiar esta situación? Sí, es un patrón muy doloroso en el país. En realidad estamos ante una violencia sin fin, crímenes sin castigo, la frustración de víctimas y familiares que van a un sistema que muchas veces, como lo señalabas, pide pruebas fehacientes, no se cumple el mandato de la ley, que es una ley absolutamente intuitiva, flexible, donde la autoridad tiene que ponerse del lado de la víctima para generar todos los mecanismos que puedan dar con esta violencia. ¿Qué debe hacer una víctima ante una situación de esta naturaleza? Definitivamente, la mejor forma de defenderse es denunciar. Y muchas veces, ante estas omisiones o ante esta forma de retirarlas del accionar del sistema especializado de justicia, la Defensoría del Pueblo es la instancia que está llamada a tutelar el derecho de las mujeres que, como en este caso, le piden más pruebas, le dicen que no es un tema de violencia. Tenemos una línea gratuita que es la 0800 15 170. Por favor, las víctimas a las que no les dan medidas de protección, a las que no le reciben una denuncia en una comisaría, en la fiscalía, en el Poder Judicial, recurran a nosotros. Tenemos que hacer causa común para que la justicia pueda funcionar y no lleguemos a hechos como este, en la que un agresor que empieza con el acoso termina intentando quitar la vida, ya no solamente a la persona que en algún momento dijo amar, sino por conexión a la madre y a la hermana de ella. Sabemos que el tema, Eliana, y te agradecemos tu compañía, es muy complejo y ustedes, las autoridades, insisten en empoderar a la mujer para que denuncie si es que es revictimizada o es maltratada o no ha tenido una atención satisfactoria en la policía. Pero los actos se van sucediendo unos a otros, como decía Mabel, y no podemos contenerlo.
es complejísimo, tiene que ver con la educación, con la forma como van criando los chicos dentro de la casa, y las variantes son infinitas. Pero ¿no crees que es momento de cambiar de estrategia, ¿no? Y abordar la capacitación de quienes tienen que ver con mujeres maltratadas de una vez? Porque esto de la línea y de llamar nos está llevando a perder a muchas mujeres valiosas, las queman vivas en su casa sin que reaccionen. Entonces, repetir el discurso de llámanos y denuncia al mal policía, que lamentablemente existen, no todos por supuesto, no nos ha dado resultado. No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Definitivamente, Mauricio, el tema de la violencia no se puede resolver solamente exigiendo justicia y sancionando a la gente que es responsable de un acto en concreto. El tema de la capacitación y la sensibilización de operadores de justicia es un tema fundamental. Justamente en esa línea, ya el Defensor del Pueblo ha tenido una reunión con el actual ministro del Interior para desarrollar un plan que comprenda además al Poder Judicial, al Ministerio de la Mujer, en hacer una capacitación de toda la ruta de atención y cómo es que deben intervenir ellos en la defensa de las mujeres. Eso es importante, pero también si nosotros abordamos las causas más estructurales, porque claro, tú puedes ir a denunciar y vas a ver que la violencia sigue en incremento. Tenemos que pensar en estrategias que sean más de prevención y del ataque a las causas estructurales de este problema, que tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo vamos a gestionar las diferencias al interior de parejas, cómo es que la igualdad entre hombres y mujeres va a llevarnos a que la discriminación no sea una forma de violencia, cómo generamos una pero sociedad mientras eso llega, ¿qué podemos hacer comprometa como con sociedad, ella? Eliana? Porque es frustrante escuchar el discurso de siempre, ¿no? Tratar de empoderar a la mujer para que vaya a la comisaría, hace un esfuerzo sobrehumano, va y no está dando resultado. Entonces, se les ocurren cosas nuevas, lo hablan dentro de la Defensoría, tienen reuniones con profesionales multidisciplinarios para ver hacia dónde vamos, porque lo vivido es terrorífico. Y no sentimos la misma indignación de exministros del Interior, ¿no? Cuando, por ejemplo, comprensiblemente se molestan porque destituyen, según ellos, arbitrariamente a los generales, que cuando pasan cosas en las comisarías y quedan las mujeres desprotegidas. No sentimos el mismo motivo. Tú tienes toda la razón, y en la Defensoría del Pueblo justamente hacemos esta reflexión, o sea, ¿cómo vamos a aportar a que haya un proceso distinto? El año 2018 y 2019 hemos hecho debates defensoriales con estudiantes de colegios y universidades. Los planteamientos de ellos para hacer un cambio justamente en esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, las hemos planteado al Ministerio. El día de ayer nada más se trabajaba un tema con la Universidad Católica y la San Marcos para empezar a trabajar todo el tema del hostigamiento sexual al interior de universidades, al igual que el trabajo de masculinidades, porque lo que tú dices es cierto. Si seguimos empoderando a las mujeres y la estructura mental de los hombres es una estructura de absoluto poder y dominación, la sociedad no va a poder avanzar en términos de ciudadanía, en términos de democracia, tampoco de desarrollo, y esto es frustrante para la sociedad. Sí creemos que deben haber estrategias distintas, las hemos planteado al Ministerio. Hoy tenemos la convicción, porque hemos sido convocados, en la tarde tenemos una reunión con la viceministra de la Mujer, justamente para abordar el tema del funcionamiento de los centros de emergencia mujer, la línea 100, esta estrategia más integral de prevención de la violencia, porque si no vamos a seguir en esta dolorosa contabilidad de muertes y de ataques sin fin a las mujeres que el país ya tiene que reprochar en su conjunto. Doctora Rebollar, la violencia en casa, la violencia contra la mujer no es un asunto privado, es un asunto público. Y los testigos también pueden denunciar. Si yo soy testigo de una escena como esta, ¿no? Un hombre pegándole a su esposa, a sus hijos, ¿qué es lo que debo hacer? Yo le pido por favor que me responda tras la pausa. Son las 10:46. Estamos conversando con Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Doctora Rebollar, yo le había preguntado, si soy testigo de un acto de violencia contra la mujer en cualquiera de sus expresiones, porque no solamente estamos hablando de golpes físicos, ¿no? También hay un maltrato psicológico que es tremendo. ¿Qué debo hacer?
Bueno, en realidad desde el 2015 la violencia es un tema público y como tal cualquier persona puede hacer la denuncia en el marco de la ley 30364. Esa denuncia la puede hacer un vecino, un familiar, quien tenga conocimiento por ser profesor de estudiantes, un profesor universitario, cualquier persona puede hacer la denuncia. Puede acercarse a una comisaría o lo que está más a la mano, llamar a la línea 100 o al chat 100 del Ministerio de la Mujer y poner en conocimiento dónde están ocurriendo esos hechos. ¿Por qué es importante ello, Mabel? Porque muchas veces hay hogares donde no hay violencia, pero el hecho de oír en el vecindario que existe violencia ya nos hace parte de este problema. Entonces sí tenemos esa obligación de denuncia y obviamente el hecho de poner en conocimiento no te hace parte del proceso, con lo cual queremos decir que tenemos que alentar al vecindario a que haga las denuncias. Y por ejemplo, en las medidas de protección tiene que haber también un compromiso de las juntas vecinales, un compromiso de el cuerpo de serenos, es decir, todos unirnos en esta lucha y en la capacidad de denuncia para que las mujeres puedan tener el respaldo legal. Y esto también, obviamente, se puede hacer ante el Ministerio Público, que es a través ya de su mesa de partes o al Poder Judicial. Pero lo que se tiene a la mano es la línea 100 del Ministerio de la Mujer y su chat 100 y las comisarías donde se puede hacer también la denuncia. Seguimos conversando con Eliana Rebollar. Ella es adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo. Eliana, cuando usted sale de Lima capital y va a una región alejada de Lima, no sé, Puno por citar un ejemplo, ¿encuentra casos donde la mujer todavía cree que el hombre tiene derecho a maltratarla físicamente y la Defensoría empieza un trabajo minucioso para hacer una reingeniería en la educación de esa mujer que vive en un patrón de conducta equivocado, o no encuentra ese tipo de casos cuando sale de Lima, Perú? Sí, y una constatación, Mauricio, es que, por ejemplo, la mayor recurrencia de feminicidios ocurre en las ciudades, no ocurre en el área rural. Entonces la pregunta es, ¿por qué las mujeres en el área rural a ellas no se les quita la vida? Y es justamente por lo que tú señalas. En el interior del país, el tema del machismo está tan enraizado que las mujeres soportan el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual que ocurre en relaciones de pareja como algo normal. Es decir, la mujer asume que el hombre tiene esa supremacía y ese dominio absoluto sobre ella. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo? Nosotros tenemos 38 oficinas a nivel nacional y hemos hecho un documento importante en el 2019 revisando la estrategia rural del Ministerio de la Mujer, porque hay una estrategia para esta atención, porque creemos que en esos niveles lo que se tiene que hacer es empoderar a las mujeres y cambiar esos patrones de conducta que en muchos casos están muy unidos al consumo consuetudinario del alcohol. En esa estrategia lo que hemos encontrado es que hay un patrón nacional y la recomendación que ha hecho la Defensoría del Pueblo es que para cada región, para cada realidad, se diseñe una estrategia de acercamiento para el trabajo con hombres y con mujeres. Es un tema que está pendiente en la agenda pública del Ministerio de la Mujer y que nosotros año a año lo vamos señalando como una realidad, porque si vamos a pensar que los CEMS, por ejemplo, están en las capitales de las regiones, en las capitales provinciales, una mujer rural es agredida, ¿a dónde va a acudir? Hasta que vaya a la comisaría, los juzgados de paz que no funcionan. Entonces ahí sí hay una deuda pendiente muy grande respecto a las políticas para atender a la mujer rural respecto de la violencia. Y ahí con los distintos que tiene una mujer rural andina de una mujer rural nativa. Sí. Ahora, doctora Rebollar, ¿qué pasa si dentro de este sometimiento hay muchas mujeres que no denuncian, como lo hemos conversado, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Mabel? Y no sé si vio, doctor, el caso de la mujer de Huancayo, en esta playa de estacionamiento, que el novio la arrastró con una botella de vidrio y estaba grabado el video, pero pasó eso, Mabel, que tú mencionas, y disculpa la interrupción. Sí. Ella decidió no denunciarlo. Sí, pasa mucho. Entonces, yo quería plantear ese escenario en donde una tercera persona es testigo de este maltrato, va a la comisaría, denuncia, pero la víctima decide no denunciar. Igual procede la denuncia, eso por un lado, y por otro lado, esta denuncia del testigo activa algún acercamiento, alguna asesoría psicológica a la víctima.
justamente, Mabel, cuando hay una denuncia, sea de un tercero o de la propia persona que después se desiste porque concilia o se amista con el agresor, creo que es importante ese primer acercamiento que tienen los centros de emergencia mujer, que ven el área legal, el área psicológica y el área social. Porque el hecho de que una mujer denuncie significa que va a haber una sanción, pero una reeducación de ese agresor. Entonces, ella tiene que ser imbuida de que ese proceso le va a dar réditos en función de la protección de ella, de la responsabilidad del agresor, pero sobre todo de su reeducación. Porque vamos a recordar que, por ejemplo, en las medidas de protección se dicta que el agresor inmediatamente vaya a terapia psicológica, porque en el tema de violencia hay todo un tema de una violencia que siempre va en incremento. Entonces, para una mujer tener una medida de esa naturaleza en los niveles inferiores de violencia, digamos, ¿no? Te da una cachetada, te quejas y puedes resolver el problema. Pero si esta violencia va en incremento, obviamente las posibilidades de salir bien libradas son menores. Ahora, hay que señalar también que el nivel de mujeres que abandonan los procesos es alto, y ahí hay un tema que es fundamental, el tema de la dependencia, que tiene ribetes económicos o emocionales, y ahí hay que hacer mucho trabajo con las mujeres. Y obviamente esto genera una afluencia bárbara de casos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y los casos se van cayendo. ¿Qué pasa si una mujer no denuncia y es un vecino el que denuncia? O sea, si ella no se somete, por ejemplo, a las pruebas psicológicas, a las pruebas físicas, obviamente, por más denuncia que haya de un vecino, de una persona bien intencionada, esa denuncia no va a continuar porque ella no ha cumplido con las diligencias necesarias. Doctora Rebollar, y esto me lleva a otro tema, porque un hombre que es agresor y queda impune va a seguir agrediendo a otras mujeres. Entonces, cuando hay una sentencia ya, ¿no se puede hacer una publicación de los nombres de los agresores? Es decir, yo como mujer, ¿acaso no quiero saber con qué persona me estoy metiendo? ¿Le parece a usted que dentro del Estado de Derecho en el que vivimos no deberían ser públicos esos nombres? Sí, esta ley, la 30364 del 2015, ponía un instrumento fundamental que es el Registro Único de Víctimas y Agresores, el RUVA, que está a cargo del Ministerio Público, que todavía lamentablemente a 5 años de esta norma está en un piloto. Pero ese registro respondería a tu pregunta. Pero además se dio una norma el año pasado por la cual una persona podía ir a una comisaría a preguntar los antecedentes de una persona, porque así se archiva el caso, los antecedentes van quedando de las denuncias de agresión que tiene la persona, y pueda saber verbalmente si tiene o no tiene antecedentes para saber con quién se está relacionando, o los padres por menores de edad. Es una norma que no ha dado mucho sentido a la realidad para que las mujeres puedan recurrir a esta vía, pero creemos que este registro es el instrumento fundamental que recoja toda la base de datos de las personas desde que son denunciadas. Pero sigue en proyecto, ¿no? Preocupante, sigue en borrador y no se ha hecho. En realidad es aterrador lo que acaba de narrar, porque todos los días, ayer hemos recibido esta noticia del agresor que entra de madrugada a la casa, ¿no?, de su expareja, que se resiste, como en todos los casos, a volver con él, y no se limitó, obviamente, a entrar con un cuchillo, agredido a 3 integrantes de la familia, hermana y madre. Entonces, en medio de lo que vimos, que nos comunique que esto sigue en borrador y que lamentablemente no se ha aprobado, es dolorosísimo, ¿no? Rápidamente, dentro de su vasta experiencia, ¿usted conoce por lo menos a un agresor que se haya rehabilitado y que nunca más volvió a agredir a una mujer? Uno. Hemos conocido más de uno que además son parte de un programa que tiene el Ministerio de la Mujer en la que ellos cuentan su experiencia. Y eso creo que es lo importante, o sea, un agresor reeducado que pueda narrar su experiencia y decir cómo es que se reeducó y cómo es que abandonó en principio esa hegemonía del machismo que tiene imbricado en su personalidad y cómo se puede convertir en un agente de cambio, diciendo cómo fue ese proceso respecto de él. Porque lo que tenemos que señalar, Mauricio, Mabel, es que no son crímenes que se dan por ataques de celo, porque ahí estamos responsabilizando a la mujer. Son crímenes que se dan por odio, por misoginia,
por no respetar a una mujer que toma una decisión autónoma respecto de una relación que en todo caso tiene ribetes sentimentales. Entonces, sí tenemos que hacer un trabajo y creo que es importante que estos hombres que han salido de la violencia puedan dar muestras de lo que están haciendo y cómo han reorientado sus vidas. Bueno, sería interesante poder conversar con ellos, ¿verdad, Mauricio? Y ojalá el Ejecutivo amplifique estos testimonios, ¿no? Y replantee su estrategia, porque lo vivido hasta ahora no es satisfactorio para ningún ciudadano. Gracias por acompañarnos, doctora Rebollar. Tenemos que irnos rápidamente a la pausa y volver con más información aquí en Encendidos.